Vamos a orar. Padre, gracias te damos por darnos un día más de vida, una oportunidad más de reunirnos. Pedimos en el nombre de Jesús que por favor nos perdones de nuestros pecados esta noche, que nos llenes de tu espíritu y Padre, que podamos no solamente cantar, pero adorarte con respecto a la manera que escuchamos tu palabra, la manera que respondimos hacia ella, Señor, y la manera que la ponemos en práctica. Te pedimos que Cristo sea el centro de nuestros corazones y que nuestra obsesión personal sea, Padre, agradarlo y caminar de acuerdo a sus mandamientos, Señor. Gracias te damos por salvarnos libremente, gratuitamente, Señor, únicamente por fe en Cristo. Y gracias que nos has santificado y que ahora anhelamos hacer el bien a pesar de que fallamos, Señor. Te ruego que bendigas el mensaje, Señor, y nuestra comunión entre hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Por favor, tomen la bendición. ¿Cómo están esta noche? Hermanos, ¿es su primera vez o estuvo aquí la semana pasada? Como estuve el jueves pasado. Okay. ¿Cómo se llama? Sixto. Sixto, ya hablé con usted por teléfono. Mucho gusto. Soy Pili. Ok, algunos anuncios antes de comenzar. Para ustedes que son más o menos nuevos, este símbolo que tenemos a un lado del nombre de la iglesia es el símbolo de un púlpito con una Biblia y básicamente es para enfatizar de lo que se trata esta iglesia, que es la exposición, la enseñanza de la palabra de Dios. Si ven nuestro propósito, tenemos 3 propósitos: es ministrarle al Señor. En el Antiguo Testamento es donde se ve más claro el hecho de que el objetivo principal del adorador no es nuestro bienestar, pero servir y alabar y adorar, ministrarle a nuestro Señor. Entonces es nuestro primer objetivo aquí. Segundo es ministrar la palabra del Señor al pueblo del Señor para que lo conozcan y maduren, y ministrar el Evangelio al mundo. Entonces ese es nuestro tercer objetivo. No estamos solamente enfocados entre las 4 paredes, pero tenemos que salir de aquí y llevar el Evangelio al mundo. Con eso en mente, algunos de los anuncios rápidamente: conferencia La Familia Bíblica, domingo 24 de julio. Faltan 4 semanas para esta conferencia. Es una conferencia diferente en el sentido de que no es día sábado, es día domingo. Vamos a convertir nuestro servicio de adoración en algo más largo, con 3 predicaciones. El hermano pastor Jorge Rodas, que es anciano en Chino Valley Community Church, va a dar uno de los mensajes. Yo voy a dar el otro, primero Dios. Y el tercer mensaje estoy orando que lo pueda dar nuestro hermano Luis Contreras. Ustedes lo conocen, él es un pastor que está en la radio, el programa Gracias a Vosotros. Era mi profesor en el colegio bíblico. Los temas: criando a nuestros niños, evangelizando a nuestras familias y el matrimonio como el núcleo. Queremos tocar temas que usualmente no tocamos en los mensajes del miércoles, del jueves o del domingo. Por favor, estemos en oración, ya que estamos hablando de evangelizar. Estamos involucrándonos en una obra evangelística en los Altos del Jalisco y hemos escogido esa zona para trabajar por el hecho de que hemos estado visitando ahí por muchos años y hemos encontrado un misionero que tiene 10 años ahí, está trabajando ahí con fruto, conoce a las personas, conoce a las personas que trabajan en el municipio y está llevando fruto, pero está solo. Está tratando de trabajar en un área de 22 municipios y vamos a ir a visitarles, primero Dios, el día 11 y 12 de julio, y también la iglesia de inglés está interesada en ir y averiguar lo que está pasando y también ser de apoyo, que para mí se me hace muy interesante que solamente por medio de mi recomendación ellos están queriendo ir y observar. Entonces Jorge y también el hermano Orlando, que ustedes conocen, parece que van a ir con nosotros en este viaje. Junta de servidores este domingo, primero Dios, 26 de junio, después del servicio. Les pido que por favor se queden por 45 minutos, 1 hora. Vamos a proveer un sándwich para que no
les esté silbando la panza. Y queremos tomar un tiempo solamente para hablar de cómo podemos mejorar la iglesia, cómo podemos mejorar nuestro ministerio. Y queremos recibir sus comentarios, sus ideas, y también sus ideas, no solamente lo que está mal, pero cómo podemos mejorar nuestro servicio hacia Dios y hacia la comunidad, las personas que nos visitan. Entonces, esta junta de servidores está abierta, ojo, todos los que están sirviendo y todos los que están interesados en servir. ¿Okay? Entonces, ese es este domingo después del servicio. Por favor, oren conmigo, especialmente los sábados, para la salud y santidad de esta iglesia. Es mi opinión que tenemos una iglesia saludable, que se va a mantener saludable, si especialmente los líderes nos mantenemos en una vida santa, ¿verdad? Mantenemos la oración y el enfoque en Cristo y las Escrituras, pero estamos viviendo tiempos en este país de mucho desánimo, mucha frialdad, y la única manera de tener un ministerio espiritual y exitoso desde el punto de vista de Dios, no contando sillas, pero viendo almas que están creciendo, es orando, ayunando, y estamos dedicados a hacer eso cada sábado, durante toda la semana, pero especialmente los sábados. Por favor, consideren esto. También quisiera que podamos reunirnos en vez de los jueves, los miércoles, para que los niños de esta iglesia puedan participar con los niños de la iglesia grande, pero eso solamente cuando Dios abre la puerta. Por favor, oren. Y estamos en este momento planeando un grupo pequeño, una célula en Montclair. Estamos hablando con la familia. Por favor, mantengan eso en oración. ¿Okay? Tenemos unos flyers ahí en la mesa de atrás, si quieres invitar a alguien a la iglesia. ¿Alguna pregunta con respecto a todo eso? Yo sé que es bastante. ¿No? Ok, Deuteronomio 33. Estamos estudiando versículo por versículo por medio de el Antiguo Testamento en 3 semanas. Ya hemos llegado al 33 y para la próxima semana terminamos con Deuteronomio, y ya para de aquí en 15 días comenzamos Josué. ¿Okay? Antes de comenzar, ya que están buscando Deuteronomio 33, hay algo que quería comentarles que el Señor puso en mi corazón. Esta semana un hermano, amigo mío, pastor, me estaba comunicando del hecho que él siente que lo que más se necesita en la iglesia es el poder del Espíritu Santo. Yo le dije, de acuerdo, hermano, 100% de acuerdo contigo, pero a la misma vez, hermano, yo entiendo que estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en Efesios, cuando habla de la llenura del Espíritu, y en Colosenses 3, cuando habla de la llenura del Espíritu, los resultados son igual. Disculpe. Efesios 5, llenos del Espíritu. Colosenses 3, llenos de la palabra. Espíritu aquí, palabra aquí, resultados iguales. Cantando y animándonos y regocijándonos en el Señor. Eso es lo que ocurre cuando uno está lleno del Espíritu y cuando uno está lleno de la palabra. Entonces yo le digo a mi amigo, para estar llenos del Espíritu necesitamos estar llenos de la palabra. Y él me dice, no. Yo he visto, me dice, que hay mucho legalismo y personas usan la palabra para ser toscos con la gente, y necesitamos el Espíritu. Entonces se enojó un poquito conmigo y me citó este versículo, 2 Corintios 3, 6, dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Como usando ese versículo para decir que la letra mata en el sentido que la Biblia mata, que mucha palabra es detrimental a la iglesia. Y yo dije, hermano, con todo respeto, no es posible que la palabra de Dios sea detrimental a nuestras vidas. Sí, necesitamos la llenura del Espíritu, pero el problema con el legalismo es que cuando las personas enseñan la palabra como ley, entonces eso se le hace pesado a la gente, y porque no se les recuerda que tienen el Espíritu, que son hijos de Dios, que están sentados en los cielos, entonces les hace ley
cuando tú les enseñas la Biblia, pero eso no es un problema con la palabra, ese es un problema con el hecho que estamos ministrando la palabra como si fuera la ley. Lo que Pablo dice, cuando Pablo dice acerca de que la letra mata, no está hablando de la Biblia. Escuchen lo que dice, 2 Corintios 3:6. Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, de un nuevo testamento, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. En otras palabras, el pacto viejo, la ley, estaba para matarnos, estaba para mostrarnos que necesitábamos un nuevo pacto y que necesitamos el espíritu, y ese es el ministerio del Espíritu Santo. Entonces, no es que la Biblia mata. Entonces, les estoy compartiendo esto rápidamente, hermanos, solamente para que no caigamos en esa idea que necesitamos menos palabra, que es detrimental. No, la palabra es lo que a cada rato el Señor Jesucristo nos dice que busquemos, que obedezcamos. El libro de Proverbios, quiero que estén buscando sabiduría, que estén cada día a mis puertas, que encontrar sabiduría es mejor que oro, cualquier otra cosa que tú puedes. Entonces, no es absolutamente de ninguna manera tener un ministerio donde se predica la palabra y se expone y se enfatiza, porque eso es lo que necesitamos. Lo que necesitamos hacerlo es en una manera de nuevo pacto, ¿verdad? Como algo que hacemos porque queremos amar a Dios, no para ganarnos la salvación. ¿Sí me entienden, hermanos y hermanas? Por favor. Bueno, eso es lo que les quería compartir. Deuteronomio 33. Vamos a hablar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos instruyas esta noche, que tomes tu palabra y la implantes en nuestro corazón, y que me ayudes a mí, Señor, a todo maestro, pastor que se para en este púlpito y en todos los púlpitos donde se predica el Evangelio. Ayúdanos a predicar tu palabra, Señor, a ministrarla como lo que es una palabra que nos ayuda a vivir en un nuevo pacto, no una manera de adquirir la justicia por nuestra cuenta o trabajar para ser bendecidos por ti, Señor, pero ya que estamos bendecidos, es que somos salvos. Ayúdanos a aprender la palabra para desarrollar nuestra vida cristiana, crecer y obedecer para tu agrado, Señor, no para ganarnos nada, Señor, porque el cielo ya lo tenemos ganado, porque hemos creído en Jesús. Instrúyenos esta noche, Señor, ayúdame en el nombre de Jesús. Amén. Deuteronomio 33, del 1 al 7. Voy a leer el versículo 1 y luego voy a comenzar el mensaje. ¿Okay? Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Entonces, en este capítulo lo que vamos a ver es que Moisés bendice con su boca, con sus palabras, a la nación de Israel, tribu por tribu, antes de morir. ¿Okay? El próximo capítulo 34, Moisés muere y luego comienza el libro de Josué. Entonces estamos hablando esta noche, Moisés, ya sabes que estás con él en Israel, a la orilla de la nueva tierra prometida. Están a punto de entrar, pero él no va a entrar. De 4 años ya han estado rodeando en el desierto, pero ahora están a punto de entrar, pero con Josué como su líder. Y estas son las palabras, la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. El título del mensaje esta noche, hermanos y hermanas, es el poder de la bendición hablada. ¿Okay? El poder de la bendición hablada. Pregunta: ¿puede una bendición que tú pronuncias sobre una persona, sea una bendición casual, God bless you, brother, o una bendición que tú pronuncias con todo tu anhelo, hermano, que Dios te bendiga, que Dios derrame sus bendiciones sobre tu hogar? ¿Puede una bendición así humana conllevar peso? ¿Puede ser algo a lo cual Dios responde directamente? ¿Sí o no? ¿Puede una persona que
que usa sus palabras para bendecirme, ser algo que en realidad Dios responde por causa de esas palabras que fueron habladas. Puede algo que yo le digo, si yo le comunico a un hermano o una hermana con todo mi corazón, que Dios le bendiga en algún área en su vida, eso es significante, eso es poderoso, eso es importante. Y me doy cuenta después de preparar este mensaje que muchas veces pronunciamos bendiciones sobre personas, a veces casualmente, a veces con todo nuestro corazón, pero muchas veces, o a veces no lo hacemos, y lo hacemos o no lo hacemos no entendiendo el peso que esas palabras llevan, hermanos, honestamente, ¿ok? Y quiero que por favor razonen un poquito conmigo. Sabemos que Dios trabaja por medio de nuestras oraciones, ¿verdad? ¿Sí o no? La Biblia dice que siempre y cuando nuestras oraciones son de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, Él se mueve basado en esas oraciones, ¿sí o no? Primero de Juan 5, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, ¿verdad? Pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, si Dios trabaja por medio de nuestras oraciones, si Él escucha y Él se mueve por medio de nuestras oraciones, ¿cómo es que Dios no se va a mover? Si son de acuerdo a su voluntad, ¿cómo es que Dios no se va a mover por medio de nuestras bendiciones habladas siempre y cuando son de acuerdo a su voluntad? Porque en realidad esas bendiciones que estamos hablando sobre la vida de otra persona son una forma de oración. Y si son de acuerdo a su voluntad, yo les propongo esta noche que Dios va a responder y va a responder de una manera poderosa. Entonces, el poder de la bendición hablada es un tema importante que necesitamos un poquito de instrucción. En el Antiguo Testamento, la bendición hablada era muy común. Uno de los más grandes ejemplos está aquí en Deuteronomio 33. Moisés va a bendecir tribu por tribu con su boca, ¿okay? En Génesis 48, antes que mueve Jacob, el patriarca, el padre de esos 12 hijos, él bendice y maldice a 2 de sus hijos, bendice a 10 y maldice a 2, y esas bendiciones pegan, ¿ok? Pegan. En Números capítulo 6, Dios le habló a Moisés y a Aarón que hablen una bendición, y se hizo la bendición más popular hablada del Antiguo Testamento. Número 6, Jehová habló a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendiciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ustedes bendicen con su boca, yo voy a derramar mi bendición sobre esa nación. Los salmos llenos de bendiciones habladas. Pero quizás alguien aquí dice: pero Peter, esa fue una diferente economía de Dios. Ya no vivimos en esos tiempos del Antiguo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento Pablo constantemente está pronunciando bendiciones habladas sobre personas que se han arrepentido de sus pecados y han confiado en Cristo. La mayoría de sus cartas él está derramando bendición hablada sobre bendición hablada. Por ejemplo, 1 Corintios 1, él dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Constantemente él está pronunciando esas bendiciones de parte de Dios como algo palpable, algo útil. En Efesios 3, él habla una bendición hablada larga. Escuchen lo que dice Efesios 3:14: por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Él os dé, y aquí comienza la bendición, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en su hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que sean arraigados y cimentados en amor, para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, y para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo quiero que ustedes estén conscientes
del amor de Dios y ya le pido a Dios constantemente que los bendiga, que los cimente y todo lo demás. Entonces uno dice, ok, está en el Antiguo Testamento la bendición hablada, está en las palabras del apóstol Pablo, pero eso es para los líderes, eso no es para un cristiano común y corriente, quizás alguien dice, pero eso no tiene nada que ver. Hermanos, cuando Jesús dio instrucciones a los 70 discípulos, hombres y mujeres comunes y corrientes como tú y como yo, Él les dijo, escuchen lo que les dijo, Mateo 10, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y reposa ahí hasta que salgas. Al entrar a esa casa, salúdala, y si es una casa digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Pero si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. En otras palabras, estás predicando, entras a un hogar y son personas dignas que te reciben, tu paz sobre esa. Y si no, tu paz regresa a ti. Entonces está hablando de comunicar bendición y de retirar bendición. Y luego dice, cuando sales, si alguno no recibiere ni escuche tus palabras, sal de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para esta tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Entonces el poder de una bendición hablada es algo bíblico, es algo que tiene récord en el Antiguo, en el Nuevo. Incluso Jesús dijo que si le dijo a sus discípulos, si ustedes predican el Evangelio a una persona, les hablan de que Jesús murió en la cruz, resucitó el tercer día y se arrepienten y confían en Él para ser perdonados de sus pecados, Jesús dijo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, hermanos y hermanas, estoy seguro que de la misma manera que Dios trabaja por medio de nuestras oraciones, Dios trabaja por medio de nuestras bendiciones, siempre y cuando esas bendiciones manifiestan la voluntad de Dios en la vida de esa persona. ¿Okay? Esa es una realidad. Y acabo de mostrarles ejemplos en el Antiguo Testamento, en la vida de Pablo, en las recomendaciones que Jesús le da a los discípulos que van de ciudad en ciudad a que lo hagan, a que pronuncien, a que bendigan, y que Dios va a estar atrás de ellos derramando la bendición o requiriendo respuestas de los que no nos reciben. Ahora, ¿qué lecciones podemos aprender acerca del poder de una bendición hablada en este texto de Deuteronomio 33, 1 al 7? ¿Okay? Miren por favor conmigo, hay 2 puntos, 2 lecciones rápidas con respecto al poder de la bendición hablada, la que sale de nuestra boca. ¿Okay? 33.1. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. ¿Okay? Es lo que vamos a ver, vamos a escuchar su bendición, pero quiero que veas que antes de pronunciar la bendición, en los versículos 12 en adelante, Moisés va a voz alta, antes de bendecir, hermanos, escuchen esto, va a reconocer públicamente cuáles son los propósitos para Israel en su voluntad. Entonces, Moisés va a bendecir a cada tribu. Pero antes de bendecir, en los versículos 2 al 5, lo que Moisés va a hacer es, va a explicar los propósitos de Dios para este pueblo. ¿Sí me entienden? Y en un momento les voy a decir por qué eso es significante. Versículo 2, dijo. Entonces aquí va a comenzar a hablar, pero quiero que te des cuenta que todavía no va a comenzar a bendecir a nadie hasta que llegue al versículo 6, porque primero va a hablar de lo que el objetivo de Dios con esta gente. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. En otras palabras, cuando comenzó su relación de Dios con esta multitud, Jehová vino de Sinaí. El monte Sinaí es el monte donde Dios les dio su ley, y de Seir, que es otro monte que está ahí a un ladito de Sinaí,
dice, de Seir les esclareció. Entonces de ahí subió. ¿Okay? Entonces la relación entre Dios y esta multitud comenzó ahí, en el lugar donde Él les dio su ley. Resplandeció desde el monte de Parán. También estos son 3 montes de la ley, son sinónimos con la ley. Y vino de entre 10 millares de santos. Entonces Dios vino a encontrarse con Israel cuando salieron de Egipto a esos montes junto con 10 millares o multitudes de santos o ángeles que le ayudaban. ¿Okay? Con la ley de fuego a su mano derecha. Entonces este fue todo un show, este fue Dios encontrándose con Israel por la primera vez, con todos, pero trayendo sus ángeles, trayendo fuego, porque Él estaba a punto de darles su ley. ¿Okay? Pero miren el versículo 3, aún a pesar de ese gran show, dice, amó a su pueblo, los amó. ¿Okay? Todos los consagrados a Él estaban en su mano. Entonces esto habla del amor y de la protección de Dios hacia este pueblo. Pero Peter, no nos acabas de decir que Moisés va a bendecir, no está bendiciendo a nadie, está simplemente hablando del pasado. Sí, está hablando del pasado, pero está hablando específicamente de cuáles son los propósitos de Dios para este pueblo. El propósito de Dios era encontrarse con ellos, era cuidar de ellos, era darles su ley, era amarlos, consagrarlos. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Entonces, el propósito de Dios era dirigirlos, amarlos, darles su ley para que ellos puedan relacionarse con Él. Es lo que está diciendo ahora. ¿Cuándo es que esto ocurrió? Versículo 4, cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob y fue rey en Jesurún, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Entonces, esto ocurrió cuando Moisés comenzó junto con los jefes de Israel y los tribus de Israel, comenzar a liderar a ese pueblo. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue y habló con los líderes antes de hablar con el faraón? Esto es el cuando comenzó. ¿Okay? En otras palabras, desde un principio, cuando dice que fue rey en Jesurún, en cierto sentido Moisés fue un rey hacia estas personas. Y Jesurún significa justicia. ¿Okay? Entonces, otra vez, hermanos, Él está a punto de dar sus bendiciones, pero antes de darles bendiciones, Él repasa todo el propósito de Dios en la vida de estas personas. Desde un principio, Dios quería amarlos, dirigirlos. ¿Okay? Entonces, escuchen esto, hermanos. Moisés va a bendecir al pueblo, pero no como a Moisés le dé la gana, no como a él se le ocurra. ¿Cómo yo voy a bendecir al pueblo de la manera que se me ocurra? No, escuchen, hermanos. Moisés va a bendecir el pueblo de acuerdo a al declarado propósito de Dios en la vida de ellos. Entonces Moisés los va a bendecir, pero él tiene que recordar que Dios los ama, que Dios los ha bendecido, que Dios los quiere guiar, que Dios desde un principio está con ellos. Entonces su bendición tiene que estar de acuerdo con todo lo que Dios ya ha dicho acerca de su pueblo y cuáles son sus propósitos. No puede simplemente soltarse una bendición de acuerdo a lo que él piensa. Tiene que hacer de acuerdo a los propósitos de Dios para su pueblo. En el versículo 6, Él va a comenzar a bendecirnos, pero ya con esto como el trasfondo. Entonces, ¿qué nos dice eso, hermanos? ¿Cuál es la lección ahí? Conforme nosotros le damos nuestra bendición a otras personas, no digas lo que se te ocurra, ¿okay? Pero acuérdate de Moisés. Bendice a las personas, este es punto número 1, bendice a las personas según el propósito de Dios para sus vidas. ¿Okay? Bendice a otras personas. Tus palabras de bendición tienen poder, hermanos. Ya lo hemos visto con Pablo y con otros creyentes. Pero si vas a bendecir, bendice a las personas según el propósito de Dios para sus vidas. Entonces, tú estás hablando con un cristiano y Dios pone en tu corazón compartir una bendición. Acuérdate que Dios tiene un propósito muy especial en sus vidas. Dios quiere que ellos, por ejemplo, perseveren hasta el fin, que se regocijen en Cristo, que lleven fruto. Si está batallando una persona, ¿cómo les puedes bendecir? Les puedes decir, hermano, yo le pido a Dios que tú te fortalezcas en tu fe,
que Dios te muestre su amor en una manera palpable y que de aquí a 3 meses tú seas una persona que está diciendo a otro hermano, yo estaba débil y ahora Dios me ha fortalecido y estoy fuerte. Entonces, tus palabras, ya que sabes que son de poder, ya que sabes que son muy similares a tus oraciones, porque si cumplen la voluntad de Dios, Dios las va a usar. Ahora aprende una lección de Moisés, bendice a esa persona enfrente de ti, pero de acuerdo al propósito que Dios tiene en sus vidas. Y hermanos, eso va a pegar, eso va a pegar. Si conoces a una persona, vamos a decir que está embarazada, dos de mis nueras están embarazadas, que el Señor te bendiga y te dé un parto saludable y gozo en medio de tu dolor, y que tu bebé sea fuerte y que tu hogar sea bendecido. ¿Okay? Bendice a las personas conforme a lo que son los propósitos de Dios en sus vidas, ¿verdad? Mi tío que nos hospedó en Perú, le estaba dando las gracias por un mensaje de WhatsApp, y también sabía que quería que él se acerque a Dios. Y yo no estaba pensando en este mensaje, pero Dios puso en mi corazón decirle gracias, has sido una persona muy amable, pero solo le pido a Dios que tú te puedas acercar a Él porque tú lo necesitas. Y estoy seguro que esas palabras tienen impacto porque fueron una bendición hablada, la cual es la voluntad de Dios. Entonces, conforme estoy estudiando este mensaje, este tema, ya que es algo grande en la Biblia, estoy dándome cuenta que esto es algo importante, y vamos a regresar a la importancia de este tema en unos momentos. ¿Okay? Bendice a las personas según el propósito de Dios para sus vidas. Eso es algo bueno, hermanos. Eso es algo piadoso, porque estás no solamente bendiciendo, pero estás tomando un interés en sus vidas. ¿Okay? Y Dios honra cuando un creyente toma interés en la vida de otro creyente. En Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan. No dice ignorar a los que se gozan, dice gózate con ellos y llora con los que lloran. Entonces hay algo justo y bonito en el corazón de Dios cuando un creyente se interesa por el bienestar de otro creyente, y cuanto más cuando tú les estás pronunciando una bendición de acuerdo al propósito que Dios tiene para sus vidas. ¿Okay? Para desviar un momentito, el mismo punto, bendice a las personas según el propósito de Dios para sus vidas. A veces puede ser que alguien no te caiga bien y es creyente. Puede ser que tú no le caigas a una persona bien y ambos de ustedes son creyentes. ¿Okay? Si el propósito de Dios para esa persona es hacerle el bien y a ti no te cae bien, nada de lo que tú hagas o nada de lo que tú digas va a causar que Dios no bendiga a esa persona. ¿Verdad? Esa persona puede descuidar su bendición, pero eso está en él o ella. ¿Okay? Tú y yo no podemos. De la misma manera, si alguien a tú no le caes bien y esa persona no quiere el bien para ti y tú eres un hijo de Dios, Dios no va a prestar atención a esa persona, Dios va a bendecir tu vida. Y ese principio se enseña en Números 22 y 23, donde había un rey que contrató a un profeta a que maldiga a Israel y no pudo porque ellos no estaban bajo la maldición de Dios. ¿Okay? Y lo menciono otra vez, hermanos, porque a veces tenemos esos conflictos, y estoy aquí para decirte, si te cae bien, es cristiano, es cristiana, esta persona está bajo la bendición de Dios. ¿Okay? Y es mejor llegar a una reconciliación, ¿okay? Para que estemos ambos en la voluntad de Dios. Bueno, vamos a ver más bendiciones que va a pronunciar Moisés. ¿Okay? Trigo por trigo. Versículo 6. Esta es la primera. Y es por el mayor al menor. ¿Okay? Entonces, Rubén es el mayor. Entonces, la primera bendición, ya que estableció cuál es el propósito de Dios para la vida de esta nación,
el mayor es Rubén, el tribu de Rubén. ¿Okay? ¡Viva Rubén! Entonces Moisés está bendiciendo a Rubén, el tribu de Rubén, con vida, y no muera, y no sean pocos sus varones. Entonces, el primogénito es Rubén, primer hijo de Jacob, primer tribu. Entonces Moisés dice que el tribu de Rubén, ya que está a punto de entrar en conflicto para ganarse esa tierra prometida, que este tribu no muera, ¿ok? Incluso que no sean pocos sus varones, que siga siendo un tribu fuerte y un tribu significante en la nación de Israel, ¿ok? ¿Y sabes qué? Así lo hizo Dios. Dios trató con Rubén de acuerdo a la bendición que salió de la boca de Moisés. ¿Okay? El tribu de Rubén, si tú sigues leyendo Josué y el resto de los libros, te vas a dar cuenta que mantuvo su identidad. No todos los tribus mantuvieron su identidad, recibieron su herencia de tierra. No todos los tribus recibieron igual su terreno, pero ellos sí. ¿Por qué? Porque yo lo atribuyo al poder de la bendición hablada. Esta bendición llevaba peso en las cosas de Dios. ¿Okay? Ahora, vamos a ir al versículo 7, y la bendición que sigue es para Judá, que también es un tribu, es el tribu de donde viene Jesús, pero hay un problema. ¿Dónde está Simeón? Rubén es el primogénito, Simeón es el segundo, ¿okay? Judá es el tercero, pero ¿dónde aparece Simeón? ¿Por qué salta Moisés una bendición sobre Rubén a una bendición sobre Judá? ¿Qué pasó con Simeón? Y lo que ocurre aquí, hermanos, es que Moisés ignora a Simeón, no lo menciona, se salta a Judá. ¿Por qué hizo eso, hermanos? ¿Por qué no pronunció Moisés una bendición sobre el tribu de Simeón, que era el siguiente hijo en línea? Porque Simeón, escuchen eso, se corrompió muchos siglos atrás. Simeón era un hijo de Jacob, y estamos hablando 500 años atrás. Ese hijo de Jacob, Simeón, que era el patriarca de ese tribu, fue violento, y junto con su hermano Leví aniquilaron a toda una ciudad de hombres para proteger el honor de su hermana Dina, quien los hombres en esa ciudad violaron, pero no fue aceptable lo que hicieron en los ojos de Dios, porque su respuesta era excesiva. Mataron a todos, ¿verdad? Entonces, cuando su padre tuvo la oportunidad de bendecirlo 500 años atrás, no lo bendijo, lo condenó a Simeón, todo su tribu, y también a Leví. Y eso es lo que dijo su padre Jacob 500 años atrás. En otras palabras, Moisés no es el primero en no bendecir a Simeón. Su mismo padre no lo hizo por su violencia. Génesis 49:5, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entrará mi alma. Su propio padre dijo: yo no me voy a ligar a ellos, ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Fueron muy violentos, fueron demasiadamente furiosos. ¿Okay? Entonces, esto lo vamos a ver la próxima semana, pero de alguna manera Leví se redimió, y la próxima semana vamos a ver que Moisés pronuncia una bendición sobre Leví, pero aparentemente los simeonitas no cambiaron. Entonces Moisés no les da su bendición. Entonces les dije que íbamos a ver dos puntos. El primer punto, y estamos hablando de la bendición hablada, el poder de la bendición hablada. El primer punto es: bendice a las personas según el propósito de Dios para sus vidas. ¿Okay? El segundo punto es: las bendiciones pueden ser perdidas como consecuencia de pecado. Las bendiciones pueden ser perdidas como consecuencia del pecado. Peter, eso no me suena bien.
No es que Dios perdona todo pecado, absolutamente Dios perdona todo pecado, menos la blasfemia del Espíritu Santo, ese es otro sermón. Pero eso no significa que ciertas cosas no nos pueden descalificar de bendiciones futuras. ¿Okay? Ejemplos. David no pudo edificar el templo. Él tanto quería edificar el templo, pero Dios se lo prohibió, a pesar de que Dios perdonó todos sus pecados, porque él era un hombre de sangre. ¿Okay? Un pastor que comete adulterio se descalifica porque 1 Timoteo 3 dice que el obispo debe ser irreprensible, pero Proverbios 6:33 dice que el adulterio, la vergüenza y la afrenta no se borrará. Y yo sé que hay pastores que los permiten regresar al juicio después del adulterio, pero la manera que entiendo la Biblia es que esa afrenta, ese reproche no se borra. No significa que Dios no lo perdona. Estamos hablando de salvación. Absolutamente uno no pierde su salvación por el hecho de que cometió errores. La salvación es únicamente por fe, y a pesar de que uno ha cometido multitud de errores, Dios nos perdona una y otra vez y esa salvación no se pierde. Sin embargo, la bendición, el privilegio sí se puede perder, y lo perdió Simeón. Está muy claro en las Escrituras. Entonces, hermanos y hermanas, para concluir, les quiero animar a que sean personas que pronuncian bendiciones. Jesús nos dijo en Lucas 6:28, bendecid a los que os maldicen. El Señor quiere que hablemos bien de todos y oremos por todos, incluyendo bendecir a los que os maldicen. Orar por los que os vituperan. El Señor quiere que estemos bendiciendo, pronunciando lo mejor para las personas, a pesar de que las personas te hagan el mal. ¿Y sabes qué? Conforme tú pronuncias bendición, Dios va probablemente a responder en bendecir aún a tus enemigos. ¿Okay? Me acuerdo hace muchos años, este fue un error, y no hubiéramos escuchado a esta persona, pero éramos bebitos en la fe, teníamos 1 año, 2 años en el Señor, y supuestamente había una parejita que nos estaba discipulando. Y la señora estornuda, y mi esposa le dice, bless you. Y ella le dice, Marta, jajaja, tú no puedes bendecir a nadie. Entonces, con ese comentario, nosotros comenzamos a pensar que nuestras palabras en realidad de bendición no eran útiles, ¿verdad? Y nos trastornó la mujer por un momento. Y obviamente no podemos nosotros bendecir a nadie de la misma manera que Dios bendice, pero sí podemos pronunciar bendiciones. Lo acabamos de ver. Y ahora que ya tenemos más años en el Señor y tenemos las Escrituras un poquito mejor, entonces sabemos que no es solamente algo que está en la Biblia, pero es algo que Jesús nos anima a que hagamos, y algo que en realidad tiene poder. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por el poder de las bendiciones que se hablan, que son como un tipo de oración, y que conforme son de acuerdo a tu voluntad, en realidad son palabras que tú usas para derramar bendición sobre las personas que estamos pronunciando. No estamos diciendo que podemos declarar nuestra propia realidad, no estamos diciendo que podemos exigirte o forzar, no estamos pretendiendo que somos nosotros, que tenemos el poder de hacer las cosas ocurrir, Padre, pero sabemos que tú nos das vehículos para lograr tu voluntad. Uno de esos vehículos es nuestras oraciones fervientes. Tu palabra dice que logran mucho. Y otro vehículo, Señor, son las bendiciones. Son las bendiciones habladas, Señor. Que tú, en tu palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, nos muestras que son cosas, que son palabras que en realidad resultan en bendición sobre las vidas de los que se declaran. Ayúdanos, Señor, a tomar un interés personal en las vidas de nuestros hermanos y nuestras hermanas,
y bendecirlos en el nombre de Cristo, Señor. Y esta noche, Señor, te pido que tú bendigas a cada uno que está aquí, Señor, con gozo, con una llenura de entendimiento de tu voluntad, Padre, el gozo en cuanto tú les amas, la tranquilidad de saber que son salvos únicamente por fe en Cristo, que todos los pecados les han sido perdonados, que pueden tener un nuevo comienzo cada día, no tienen que esperar a ir a la iglesia o ir a algún retiro, Señor, pero cada día, Señor, tus misericordias son nuevas. Y gracias, Señor, que estamos bien parados ante ti, dice tu palabra, por fe, no por obras, no porque hicimos todas las cosas bien esta semana, porque nadie hizo todas las cosas bien. Padre, ayúdanos a regocijarnos en eso y también a ser humildes, y reconocer que los que fracasan, Señor, tenemos que tener misericordia y compasión sobre ellos, Señor. Gracias por tu bella palabra, por tu bello espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Saben qué hora es? 8. Okay. ¿Por qué no usamos los últimos 22 minutos, hermanos y hermanas, para orar los unos por los otros, por nuestras necesidades y por la santidad y usabilidad de nuestra iglesia? También les quiero comentar rápidamente, no olvidé decirles, esta semana mi esposa y yo tuvimos nuestra entrevista final con la red que se llama CEN, que es una red nacional que te entrena y te dan los recursos para ser un plantador de iglesias. Entonces, este es un programa donde tú tienes que ir a moverte a otro estado, te dan una casa y todo lo demás, pero por el hecho de que yo ya estoy pastoreando, lo voy a poder hacer en línea, pero era un proceso muy largo de evaluación y de aquí a 6 meses, primero Dios, vamos a poder, ya que yo me gradúe, vamos a poder tener ese programa aquí, capacitar a hombres para el ministerio, proveer recursos, proveerles un equipo, porque ese es el propósito, la multiplicación. Y el otro día fui a cambiar unas llantas y el lugar estaba precisamente enfrente de una iglesita donde yo iba a comprar materiales hace 30 años y fue un poco nostálgico, ¿verdad? Pero también estaba vacía, que no había nadie ahí, solamente el edificio, le habían quitado todos los letreros y simplemente me recordó que todavía hay una gran obra en nuestra área, no solamente en otros países, pero en nuestra área, de plantar sanas iglesias hispanas que pueden glorificar a Dios y traer a muchos hombres y hombres a la fe de Cristo. Si usted está interesado en plantar una iglesia, si Dios ha puesto un llamado, este sería una buena iglesia de asistir, porque nos vamos a dedicar a esto más y más conforme pasen los años. ¿Okay? Vamos a orar. Yo comienzo y por favor, si Dios pone en tu corazón orar, por favor, ora por las cosas que se han mencionado. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por puertas abiertas, por la tranquilidad y la paz que tenemos en Cristo, por el perdón de pecados. Gracias por las personas nuevas que están viviendo. Señor, ayúdanos a ser una iglesia que ama, una iglesia Cristo bibliocéntrica, y ayúdanos a ser una iglesia que nos estamos multiplicando, Señor, donde podemos ser usados por ti para abrir nuevas obras. Danos mucha fe, ayúdanos a no dudar, ayúdanos a reconocer, Padre, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover montañas, y nuestro anhelo, Señor, no son cosas materiales, es simplemente ver tu reino expandir, ver más hispanohablantes ser salvos, y Padre, te ruego que nos uses en esta obra. Te ruego por cada persona en esta iglesia, te pido por un avivamiento personal en cada uno de nosotros, que seamos personas que anhelamos la santidad y que deseamos obedecerte en cada área de nuestras vidas, que no queremos vivir vidas mediocres, que queremos servirte y queremos, Señor, en realidad experimentar la comunión íntima contigo, Señor, y no vamos a poder tener nada de eso si no es por medio de una vida de devoción, una vida de lectura, Señor, una vida que está consciente de nuestra necesidad a estar llenos del Espíritu Santo, Señor.
Ayúdanos, Padre, a crecer, a madurar, a ser más sensibles a ti, Señor, a amarnos los unos a los otros. Por favor, ayúdanos a discipularlos los unos a los otros. Ayuda a los líderes, Señor, a nosotros a ser hombres humildes, hombres que están creciendo, porque, Señor, no somos todo lo que debemos ser, Padre. Y, Padre, ayúdanos a tener mucho cuidado por las ovejas tuyas, Señor, y a estar entre ellos. Y esta noche te pido que tú guíes nuestras oraciones y que, Padre, las uses para alcanzar tus propósitos. Te lo pido en el nombre de Jesús. De ahí donde usted está, por favor, puede orar, levante su voz. Voy a apagar el aire acondicionado para poder oír.